Y a continuación continuamos con la segunda ponencia dentro de esta mesa redonda titulada Ensayos Clínicos 2.0, ya lo hemos hecho en la introducción, nuevos diseños en investigación clínica. Y tengo el placer de presentar a la doctora Ruth Vera, jefa de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Navarra, que compagina esta responsabilidad con otras muchas que creo que hablan muy bien de su dimensión profesional, como son la vicepresidencia del Grupo Español del Tratamiento de Tumores Digestivos, que ostentará, si no me equivoco, hasta 2027. Es profesora, además, asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra desde hace ya más de 15 años y responsable de la estrategia de cáncer, tanto en Navarra como miembro de la estrategia de cáncer del Sistema Nacional de Salud. Además, creo que es importante también hablar de algunos méritos del pasado profesional, como son el puesto de directora médica del Complejo Hospitalario de Navarra, que ostentó entre los años 2011 y 2012, y también la presidencia de la Sociedad Española de Oncología Médica, la SEOM, durante el periodo 2017-2019. Así que para nosotros es un placer que estés con nosotros, doctora, así que todo tuyo. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, buenos días y muchísimas gracias. La verdad que cuando recibí el mail con la invitación de Carmen me hizo muchísima ilusión. Yo es la primera vez que estoy, pero con el Instituto Roche estuve en los inicios de aquel documento de medicina personalizada, de precisión o las dos cosas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, encantada de poder estar aquí. Estos son mis conflictos de interés y quería empezar con esta primera imagen. Voy a hablar de los ensayos de innovadores en oncología 2.0. Realmente le cojo el testigo, pues me lo ha puesto muy fácil Fede con su primera presentación, porque obviamente esto era una necesidad. Y como vemos en esta tabla, la disciplina de oncohematología es en estos momentos quizá la que, si comparamos la investigación clínica, ensayos tradicionales o con modelos más innovadores, pues vemos que ya el 33% de los ensayos clínicos en oncohematología podrían clasificarse, que ahora vamos a ver qué es esto de estos ensayos innovadores o 2.0, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Este es un poco el índice que he preparado. La primera parte, pues prácticamente es lo que nos ha dicho Federico, o sea, ¿por qué? ¿Qué cambio han habido? ¿Qué cambio de paradigma nos ha hecho esta medicina personalizada de precisión, sobre todo en oncología, que es a lo que me dedico? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué diseños claros hoy tenemos que llamamos innovadores? Aunque muchos de esos ya llevan tiempo y ya tenemos fármacos aprobados, pero hablaremos de ellos también para que tengamos unas pinceladas de qué estamos hablando. Estos ensayos N of One centrados en paciente, ¿qué suponen? ¿Qué son? ¿Van a sustituir o realmente qué implicación tienen? Pero luego también otros conceptos no tanto de diseño de ensayo clínico, pero centrándonos en el porqué. Realmente la dosis que estamos utilizando con los nuevos fármacos, tenemos que cambiar incluso nuestro pensamiento de ese paradigma respecto a las dosis, cómo incorporamos datos de vida real, cómo incorporamos los pros, lo que nos reporta el paciente. Tema de acceso, ya nos ha comentado antes Federico, tenemos nueva innovación también en modelos de ensayos clínicos para mejorar el acceso y la equidad en los pacientes y todo esto, claro, pues los mecanismos reguladores que están haciendo para que la aprobación también tenga un fin. Al final, pues unos mensajes y unos retos brevemente. Esta va a ser muy sencilla porque obviamente ya hemos visto. Históricamente hablamos de un tumor, de un cáncer de mama, un cáncer de colon. Esto está absolutamente obsoleto. Hemos incorporado no solo la secuenciación, sino múltiples ómicas que hemos ido hablando durante este rato que llevamos aquí. Con lo cual, esos ensayos centrados en tumor han ido virando a ensayos más centrados en biomarcadores y finalmente incluso estudios centrados en pacientes, que esto va a ser un cambio importante. En esta tabla que he sacado, pues es una publicación del año pasado, pero me parecía que está muy bien esquematizados a qué estamos llamando estos ensayos o esta innovación en investigación clínica. En amarillo he puesto, por una parte,
todos los ensayos, prácticamente toda la investigación clínica se centra en fármaco. La primera vez que vamos a hablar de estos N of one, cambio de paradigma, centrarse en el paciente, pero todo lo que vamos a hablar, lo que el centro del estudio va a ser el fármaco. Esos modelos tradicionales, fase 1, fase 2, fase 3, no vamos a hablar. Yo creo que estos ya los conocemos perfectamente y nos vamos a centrar un poquito en esos modelos o en esos ensayos que llamamos más innovadores, sobre todo en los que englobarían los Master Protocol, que llamamos, que son estos estudios Basket, Umbrella o Platform. Básicamente nos vamos a centrar un poquito en ellos para describirlo. En primer lugar, los estudios Umbrella, que son, quizá muchos de vosotros ya lo conocéis, son estudios que ya están muy establecidos, pero creo que situar a estos tres tipos como modelos innovadores es importante. El estudio Umbrella es aquel que se centra en un tumor, normalmente que tienen que ser tumores de alta frecuencia, pero que ese tumor hoy ya sabemos que tiene muchas alteraciones moleculares, con lo cual vamos a cada paciente de ese tumor puede tener un fármaco dirigido específicamente para ese tumor. Tiene también sus limitaciones, obviamente esto acelera el desarrollo y acelera el acceso, acelera la aprobación de estos fármacos, pero tiene sus limitaciones. Obviamente tenemos que tener pues, una plataforma robusta de diagnóstico para poder identificar todos esos biomarcadores en un tipo concreto de tumor y también pues, bueno, pues puede existir el riesgo de que haya algún biomarcador muy poquito frecuente y que pierda totalmente pues, por N su validez. Este es un estudio muy típico, sí, los oncólogos que hay en la sala seguro que lo conocen, pero bueno, es el típico ejemplo de un estudio Umbrella, es el LangMAP. Este fue un estudio que fue una colaboración público-privada del NCI, liderada por el grupo de investigación SWOG, y este estudio se centraba en un subtipo de cáncer de pulmón escamoso que tienen menos alteraciones moleculares que a lo mejor nos encontramos en otro tipo de cáncer de pulmón. Tenía un estudio de NGS centralizado y el paciente en función, habían múltiples brazos y en función de la alteración el paciente podía recibir diferentes tratamientos, incluso si no tenía ninguno, pues también recibir tratamiento. Gracias a este estudio pues hubieron fármacos de alguno de estos brazos que pudieron llegar a la aprobación como el osimertinib. Basket, cambiamos el concepto, no se centra en el tumor, se centra en el biomarcador. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando tenemos biomarcadores de muy baja prevalencia, de muy baja incidencia en diferentes tumores, con lo cual aquí lo que primamos es el biomarcador en diferentes tumores. Nuevamente, bueno, quizá pues una de sus limitaciones que muchas veces se comenta es que tenemos heterogeneidad tumoral. El biomarcador es igual en un cáncer de pulmón o en un melanoma o en un cáncer de mama, pues luego también vamos a ver que podemos tener diferencias y estos estudios Basket son los que nos han llevado a las aprobaciones agnósticas de tumor y como vemos en las siguientes tablas, pues ya tenemos muchas aprobaciones, empezando pues, para los pacientes con inestabilidad de microsatélites. Quizá yo creo que fue la primera aprobación agnóstica de tumor para cualquier histología, inmunoterapia, pembrolizumab en este contexto para pacientes con inestabilidad y luego también como ya larotrectinib o entrectinib para pacientes con fusiones de NTRK y a lo largo de estos años estas son aprobaciones por estudios, por ensayos Basket aprobados por la FDA que van vinculadas no a tumor, sino a fármaco. Y si nos vamos a otro tipo de Master Protocol, estamos en los estudios Platform. Son un poco diferentes, no van vinculados a tumor, no van vinculados a biomarcador, pueden ser diferentes tumores, pueden ser diferentes situaciones clínicas. La característica es que pueden entrar nuevos brazos, cerrarse. La característica de estos estudios quizá es la estructura, quizá es el diseño, cómo se hace y se pueden utilizar de diferentes formas. Quizá es más fácil verlo también con un ejemplo.
Este es un estudio que ha llevado a muchísimas conclusiones, un estudio que estuvo abierto más de 10 años, el estudio STAMPEDE. Se hizo en pacientes con cáncer de próstata avanzados en tratamiento con hormonoterapia y se comparaba frente al brazo estándar que estaba en ese momento en una situación clínica, que además el brazo estándar se podía ir cambiando durante el desarrollo del estudio y se iban incorporando brazos. El paciente con tratamiento con bloqueo hormonal, si además añadimos enzalutamida, ¿qué pasa? Si además añadimos abiraterona, no solo fármacos, si además añadimos radioterapia, con lo cual los brazos, si algún brazo se ve falta de eficacia, se puede retirar y además son diseños adaptativos que a lo largo del tiempo pueden ir entrando y saliendo brazos. Bueno, ahí os ponía como algunos ejemplos de impacto que ha tenido, incluso uno con radioterapia, por ejemplo, no solo fármacos, sino se vio que, por ejemplo, los pacientes con cáncer de próstata avanzado con bajo volumen de enfermedad se podían beneficiar en supervivencia al incorporar, por ejemplo, radioterapia. Y vamos a centrarnos un poquito en estos estudios que ya nos ha dicho antes Federico, que son estudios N of One, estudios centrados en pacientes. Y he cogido esta imagen de esta publicación de hace un par de años, que me parece que es un estudio que hace una reflexión, si a alguien le interesa el tema o le apetece saber un poco más de este tipo de estudios. Los estudios N of One no son estudios nuevos. Sí que son estudios nuevos en oncología, son estudios que se han hecho, que tienen mucha historia en enfermedades crónicas, en enfermedades con una evolución lenta, muchas veces centrado mucho en la sintomatología del paciente y que en el paciente se iban utilizando en el mismo paciente diferentes tratamientos a lo largo del tiempo. Evidentemente, esto no es muy fácil utilizarlo en pacientes con cáncer, donde la evolución puede ser rápida, donde puede haber mucha carga tumoral, donde éticamente podría ser cuestionable que un paciente en un tratamiento le cambiáramos si tuviéramos datos de eficacia, con lo cual se han ido adaptando con otro tipo de diseños que han sido adaptados a la oncología. Este tipo de estudios, el paciente es todo, es el control, es el que recibe el tratamiento y quizá lo que se han hecho en este tipo de estudios, ¿por qué se están haciendo? No es para sustituir los ensayos centrados en fármaco, obviamente, sino para acelerar, que sean esa escalera, o sea, es acelerar los tiempos para que ese fármaco pueda ser de forma más rápido incorporado a estudios, por ejemplo, fase 3 o con otro tipo de diseños o incluso con aprobación, como luego ya veremos. Entonces, en oncología lo que más se está utilizando es el encontrar dosis intrapacientes de diferentes fármacos, obviamente con estudios de PK durante un tiempo, obviamente con un seguimiento longitudinal muy estrecho del paciente, la mayoría de los casos que se están haciendo con ctDNA, con imagen y obviamente también con secuenciación. En esta intentaba explicar también un poco qué necesitaríamos para un estudio de este tipo. Necesitamos tener un comité molecular de tumores establecido, necesitamos tener secuenciación, necesitamos tener acceso a diferentes fármacos, en la mayoría de los casos pues van a ser off-label y obviamente necesitamos tener esos datos longitudinales del paciente durante todo el tiempo que se desarrolle. Hablábamos también no solo de nuevos diseños de ensayos clínicos centrados en fármaco o este nuevo modelo de incorporar estudios centrados en un paciente. Otra de las cuestiones que nos planteamos, por ejemplo, y que es una de las cuestiones que se plantea, por ejemplo, se plantearon en la FDA es ante el cambio también de paradigma de lo que supone el nuevo modelo de desarrollo de fármacos. Obviamente, lo que nos planteamos es, ¿podemos seguir usando
nuestro concepto, igual que estamos cambiando en todo, podemos seguir usando ese concepto de dosis máxima tolerada en tratamientos de inmunoterapia, en anticuerpos en ADCs, en otro tipo de fármacos? Probablemente no. Probablemente esto no sea así, con lo cual tenemos que incorporar nuevos conceptos en los estudios clínicos, incorporando también datos de tolerabilidad, datos reportados por el paciente sobre no datos solo de eficacia, sino de seguridad, para que podamos incorporar esta modificación o esta adaptación de las dosis en los estudios que diseñemos en el futuro. Y hablamos también de este ecosistema que hemos ido hablando también durante este rato. Tenemos también otro tipo de datos. Tenemos datos de vida real, tenemos datos reportados por el paciente, tenemos, por ejemplo, datos de registros. Ahí pongo, por ejemplo, TAPUR. TAPUR es un registro, tiene el nombre de Registry en su título. Realmente también es un fase 2. Es un basket, pero realmente, por ejemplo, este tipo de estudios, en este caso, por ejemplo, son pacientes que con una alteración X, con una alteración molecular, se puede utilizar, o sea, entra el paciente y podemos utilizar un fármaco que tenga no en experimentación, es un fármaco ya aprobado en otra indicación, sería un uso off-label y, por ejemplo, pues con este estudio TAPUR ha dado muchísima información sobre el uso de fármacos no en investigación, repito, sino ya aprobados, por ejemplo, en otro tipo de tumores. Todo esto, ¿cómo lo vamos a...? También no lo podemos desperdiciar, es otro ecosistema, otro tipo de información que lo vamos a tener que incorporar o que lo podemos incorporar o, por ejemplo, pues hacer también, por no entrar en más datos, pues en estudios que ya se están haciendo, por ejemplo, con brazos sintéticos. Pero hablábamos también de acceso. ¿Tenemos algo para mejorar? ¿Tenemos diseños de estudios para mejorar el acceso? Quizás este es el ejemplo más importante que hay. Es un ejemplo, y creo que antes también Federico lo ha comentado, este es el estudio TRACK. Este es un estudio absolutamente, es como el paradigma de la descentralización. El paciente está en su casa, todo es remoto, el consentimiento informado es remoto, incluso las extracciones de sangre, el uso de pruebas en su ciudad. Bueno, realmente darían para hablar mucho sobre este tema, pero realmente creo que es muy interesante. Esto mejoraría mucho el acceso y la equidad, no solo pacientes que tengan acceso pues, a hospitales pues, tipo el que estamos, sino que podría ser de cualquier sitio, incluso pues, de localizaciones remotas. Es verdad que son complejos, tenemos todavía muchos retos, pero, por ejemplo, pues, este estudio ya está en marcha. La idea es poder incorporar o poder recoger incluso 400 pacientes y creo que también hay que poner en valor este concepto de investigación para el futuro. Obviamente, ya acabando, las agencias reguladoras, ya se ha comentado antes, pues nuevos pasos que están haciendo tanto la FDA, que la FDA ya lleva tiempo incorporando y desde el año 16, ¿no? y incorporando además nuevas formas de incluir los datos, por ejemplo, de vida real o, por ejemplo, pues el esfuerzo que está haciendo la EMA con el proyecto con PRIME, ¿no? Como ese apoyo regulatorio desde el inicio del diseño de este tipo de estudios para luego poder realmente llegar a la aprobación de fármacos, que es lo que nos interesaría a todos. Como mensajes, bueno, yo creo que la incorporación de los biomarcadores y de otras ómicas nos han fragmentado claramente a la población, con lo cual
los diseños clásicos pues cada vez pues van perdiendo más su papel y tenemos que ir incorporando otro modelo de diseños. Estos Master Protocol que quizá son hoy por hoy los que ya nos están llevando a aprobaciones y están más implementados, y ese otro extremo centrado en el paciente que obviamente no va a desplazar a la investigación, pero sí que nos puede acelerar la incorporación de nuevos fármacos. Tenemos que definir claramente, bueno, posiblemente en todo paciente con cáncer vamos a tener que llegar a tener datos de secuenciación, vamos a tener que tener comités moleculares de tumores y vamos a tener que ir no a buscar solo biomarcadores centrados en un tumor, sino también tener muchos datos transversales para poder hacer las cosas en un futuro que sean realmente esta medicina de precisión. Y retos a nivel de organización de los hospitales o de los servicios, pues tenemos un reto, tenemos ese cambio de órgano a alteración molecular. Esto está suponiendo un reto en nuestras estructuras asistenciales, cómo conjugar la logística de tener la secuenciación en tiempo, con calidad, uso de biopsia líquida en este momento y esos límites todavía que tenemos de la heterogeneidad tumoral. Yo llevo cáncer, por ejemplo, de colon y una alteración, una mutación de BRAF no es lo mismo en un melanoma que en un cáncer de colon. De hecho, los fármacos que se usan en melanoma no los podemos utilizar de forma igual porque hay algo más que solo esa alteración molecular. Esta es mi última diapositiva. Muchísimas gracias.